un afectuoso saludo y elevamos nuestro pedimento al Supremo Hacedor para que nos proporcione protección y que pronto nos permita superar esta espantosa situación, ¿verdad? Que cada día cobra más víctimas y hay personas de mucho realce que han perdido la vida en las últimas horas. Les traigo a cuenta el deceso del doctor Mario Roberto Morales, ¿verdad? Que falleció el día de hoy. Él era una persona muy distinguida, un profesor universitario, no de nuestra facultad. Él era un humanista, pero era un doctor honoris causa que el día de hoy falleció, ¿verdad? Y obviamente lo cito no porque él tenga prevalencia sobre ninguna persona en particular, sino porque era una persona distinguida en nuestra comunidad. Pero todos los ciudadanos que han fallecido pues han generado dolor en sus personas próximas y en toda la ciudadanía que advierte con pesar cómo esta situación se torna incontrolable. Le pedimos a Dios su protección y creo que todos debemos guardar los cuidados de rigor. Por favor, cuidémonos todos. Pues bien, en la última oportunidad en que estuvimos reunidos, habíamos iniciado la exposición de la copropiedad y hoy vamos a hacer una remembranza de ello a partir de el temario de esta noche. Que es el siguiente y que ustedes ya tienen en su pantalla. Así es, ¿verdad? Sí, licenciado. Muchas gracias. Así es, licenciado. Muy finos. Entonces, parte de este temario ya había sido abordado oportunamente y hoy vamos a traer a cuenta lo que ya expusimos para situarnos en el contexto. Probablemente para situarme yo, ¿verdad? Bueno, hablamos de la copropiedad en la última de las clases y expusimos, como lo señalamos en los tres primeros numerales, 1, 2 y 3, que lo usual, lo común, lo corriente es que un bien tenga un solo propietario. Esa es la mecánica regular, ¿verdad? Una casa le pertenece a una persona, un vehículo le pertenece a una persona, un celular le pertenece a una persona, etc. Pero ahora ya no es tan excepcional que un bien le pertenezca a varias personas. Es decir, un solo bien puede en un momento dado tener varios propietarios. Cuando esto ocurre, lo dijimos en aquella oportunidad y lo reiteramos el día de hoy, estamos ante el fenómeno jurídico que se denomina, como lo enunciamos en el numeral 2, se llama copropiedad o condominio. La copropiedad o condominio, como lo señala el profesor Colin y Capitan, es el derecho de propiedad que se ejerce sobre un bien que corresponde a varias personas, pero hay una peculiaridad en la que vamos a insistir cuando tengamos a la vista el esquema. El bien afecto a la copropiedad tiene la particularidad de que es un bien indiviso físicamente, no está partido, escindido o dividido físicamente, porque cuando ocurre la división física, entonces ya no hay un solo bien, sino habrán varios bienes, ¿verdad? Ya no hay copropiedad. La copropiedad entonces existe cuando hay varios propietarios que ejercen la propiedad sobre un mismo bien que tiene la peculiaridad de que no está dividido físicamente. Porque cuando se divide físicamente, como lo dice el numeral 4, entonces la copropiedad o condominio termina. Ya no existe copropiedad. La última vez presentamos este esquema que lo vamos a repetir el día de hoy, como les repito, con el único propósito de que nos ubiquemos en lo expuesto. Aquí hablamos
de los elementos de la copropiedad. Y dijimos el jueves, como lo decimos hoy nuevamente, que en la copropiedad, como en toda relación jurídica, concurren o participan tres elementos. El elemento subjetivo, que son las personas que intervienen en la relación. El elemento objetivo o material, que es el ente sobre el cual recaen los efectos del derecho, y el elemento formal, que se refiere a los requisitos que deben existir para que esta relación produzca los efectos esperados. Veamos en el esquema. En el esquema hay un bien. Hablemos de un bien inmueble grande, ¿verdad? De más de 2 manzanas. Y existen varios propietarios. Adviertan ustedes, en principio hay un bien. Este que aparece de color como naranja claro, ¿verdad? Y hay varios propietarios, que son A, B y C. Hay 3 propietarios. Ellos son el elemento personal o subjetivo. El elemento personal o subjetivo recibe el nombre de copropietarios. Las personas que participan en el vínculo de la copropiedad o condominio se llaman copropietarios o condueños, pero también les llaman propietarios de mano común. Repito entonces, el elemento subjetivo son las personas que ejercen la propiedad sobre un mismo bien. Se llaman copropietarios, condueños o propietarios de mano común. Ese es el elemento subjetivo o personal. El elemento objetivo o material es el que recibe los efectos del derecho. En este caso es el terreno. Este terreno enorme les pertenece a estas personas, pero no está dividido físicamente. No está dividido físicamente, no está partido, no está escindido. Porque en el momento en que se divide físicamente, ya no existe un solo bien, sino existirán 3, ¿verdad? Si cada cual levanta su pared o edifica un muro, entonces hay 3 bienes, 3 inmuebles. Lo que existe en la copropiedad es un bien que pertenece a las personas pro indiviso, quiere decir antes de la división. Pero cada quien tiene una manera de significar su propiedad. A cada cual, en este caso, que son 3 copropietarios, A, B y C, le corresponde o le pertenece 1/3 del inmueble. Del inmueble que no está dividido físicamente. Aquí es donde entramos al elemento formal. A cada propietario le corresponde una parte matemática que está representada por un quebrado, en este caso es 1/3, ¿verdad? Y a esa parte matemática o ideal se le llama cuota parte o parte alícuota. Entonces, si a ustedes les preguntaran, como yo les voy a preguntar en el examen, ¿qué es la cuota parte o parte alícuota en la copropiedad? Ustedes tendrán que decir que es la parte ideal o matemática representada por un quebrado que le corresponde a cada uno de los copropietarios. Entonces, repito, el elemento subjetivo son las personas que participan en la relación. A, B y C son los copropietarios, condueños o propietarios de mano común. El elemento objetivo o material es un bien inmueble que no está partido físicamente, no está dividido físicamente, porque si se parte físicamente, se termina la copropiedad. Está dividido idealmente, está dividido matemáticamente. Y esas partes que le corresponden a cada uno de los copropietarios se llaman cuotas partes o partes alícuotas y están representadas por un quebrado. En este caso 1/3, era 1/3 para cada uno. Ahí nos habíamos quedado. Ahora vamos a abordar el tema de la copropiedad de conformidad con lo que legisla nuestro código. Y vamos a leer inicialmente el artículo 485, que le pido a José Alfredo Godoy que me haga el favor de leerlo.
Buenas noches, licenciado. Fíjese que no tengo el código a la mano, disculpe. No. ¿Puedo leer yo, licenciado? Sí, por favor, ¿con quién tengo el gusto? Armando es mi nombre. Gracias, Armando, es usted muy fino. Tenga la fineza, léalo, si fuera tan amable. Artículo 485. ¿Cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Muchas gracias, muy amable. Como ustedes pueden advertir de la lectura que Armando realizó, la disposición legislativa que estamos invocando coincide plenamente con la posición doctrinaria que acabamos de señalar. Solo aquí es expuesto de manera más breve. Dice que hay copropiedad cuando un bien, que es el terreno, o derecho, pertenece pro indiviso. Pro indiviso quiere decir sin división física a varias personas. Esas varias personas son los copropietarios. En la copropiedad, como lo dice el numeral 2, existen las facultades de la propiedad que nosotros ya estudiamos. Hace algunas clases, 2 clases justamente, hablamos de las facultades de la propiedad. Los propietarios tienen las facultades de uso y de disfrute y la facultad de disposición. Las facultades de uso y de disfrute consisten, la primera, en utilizar el bien de conformidad con su naturaleza. El propietario puede hacerlo. Quien es propietario de un vehículo, pues puede utilizarlo para transportarse o para transportar mercadería. O bien disfrutar, lo que quiere decir aprovecharse de los frutos naturales, industriales o civiles, que ya los explicamos en su oportunidad. Y la facultad de disposición es la que está referida a la potestad que tiene el propietario de decidir de decidir el destino del bien, enajenarlo, gravarlo o donarlo si él quiere, ¿verdad? Él puede regalarlo, alquilarlo, venderlo. Esa es la facultad de disposición. Pues bien, esas facultades que corresponden a la propiedad también se reflejan en la copropiedad, ¿verdad? Entonces, las facultades a las que yo me refiero están reguladas en los artículos 485 y 491. Por ejemplo, yo le pido a Paola Jiménez que me haga favor de leer esos 2 artículos. Buenas noches, licenciado. El 485, licenciado. No, el 487, por favor. De acuerdo. 487 y 491. De acuerdo. Uso de la cosa común. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarlas según su derecho. Esas son las facultades, antes de que me lea el otro artículo, son las facultades de uso y disfrute. Las puede utilizar de conformidad con la naturaleza del bien y sin que el ejercicio de esta facultad genere problemas para los demás copropietarios. Y la facultad de disposición está en el 491, que le pido de favor que lo lea, si fuera usted tan amable. De acuerdo. Derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la que de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla y aún así ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal, pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes sin haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Muchas gracias, muy amable. Entonces, de la lectura que Paola tuvo la fineza de realizar,
ustedes advierten que están las facultades de uso y disfrute reguladas en el artículo 487, que precisamente habla del uso de la cosa común. Y la facultad de disposición está regulada en el artículo 491, porque en esa norma se establece que el copropietario puede, en relación a su parte alícuota, enajenarla, cederla o grabarla, es decir, en la parte que a él le corresponde puede transmitirla a título oneroso o a título gratuito. Yo creo que hasta ahí no hay problema, porque estamos advirtiendo con claridad que en la copropiedad existen las facultades dominicales que ya conocemos, ¿verdad? Las de uso y disfrute y las de disposición. Pero al final del artículo 491, de conformidad con la lectura que hizo Paola, dice que los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Algo hablamos del derecho de tanteo en la pasada oportunidad, pero lo vamos a reiterar el día de hoy. ¿En qué consiste el derecho de tanteo? El derecho de tanteo es un derecho de preferencia, es un derecho de preferencia. Volvamos a esta imagen. Aquí advertimos que hay 3 copropietarios, A, B y C. Y a cada uno le corresponde una parte matemática, una parte ideal de este bien, de este terreno. A cada uno le corresponde 1/3. Pero ocurre que al copropietario A le hacen una oferta. Una persona que no participa en la comunidad. Es una persona ajena. Es el señor D. El señor D. Entonces el señor D le hace una oferta al copropietario A y le dice: yo te compro tu parte, te compro el tercio que te corresponde en 100,000 quetzales, véndemelo. Fíjense que no lo puede vender de inmediato como ocurriría en cualquier otra situación, sino que tiene que practicar el derecho de tanteo. ¿En qué consiste el derecho de tanteo? El copropietario A, antes de venderle su tercera parte al señor D, tiene que ofrecerla a los otros 2 copropietarios, es decir, a B y a C. Se les tiene que notificar por escrito: señores, a mí el señor D me está proponiendo una compraventa, que yo le venda mi tercera parte de este inmueble y él me ofrece de precio 100,000 quetzales. Como ustedes tienen preferencia, eso es el derecho de tanteo, un derecho de preferencia. Como ustedes tienen preferencia, si ustedes me pagan los 100,000 quetzales o uno de los 2 me paga los 100,000 quetzales, yo estoy obligado por determinación legal a vendérselo a ustedes. Entonces puede ser que B le diga: sí, yo te lo compro y te doy 100,000 quetzales. Entonces ya no se lo puede vender a D, sino se lo tiene que vender a D. O podría ser que B y C le digan: bueno, nosotros lo vamos a comprar, y cada uno pone 50,000 quetzales y le compran su tercera parte. Ese es el derecho de tanteo, el derecho de preferencia que tienen los copropietarios cuando uno de ellos quiere vender su parte. La notificación, tal y como dice el código, tiene que practicarse, y los copropietarios notificados tienen 15 días para celebrar ellos la compraventa. 15 días es el lapso. Si después de 15 días no se pronuncian, entonces se entiende que no tienen interés en adquirir esa tercera parte. O bien, si le manifiestan de inmediato: no venden, la verdad nosotros no queremos. Tiene que ser una notificación por escrito, y la respuesta también tiene que ser por escrito, sobre todo si es una respuesta negativa: nosotros no queremos comprar, porque si no, puede argumentarse nulidad. Viene él y se lo vende al señor D, y los otros dicen: no, a nosotros no lo ofreció. Es indispensable, es imperativo que lo notifique. Entonces, repito, el derecho de tanteo es el derecho de preferencia que tienen los copropietarios ante la posibilidad de venta de una fracción de la copropiedad. En este caso, el que tendrían B y C, si A le quiere vender a D.
Entonces, en este caso, A les tiene que notificar a B y a C, y ellos, si tienen esa cantidad y manifiestan su deseo de comprar, tienen preferencia ante cualquier otra persona. En eso consiste el derecho de tanteo. Fíjense que el derecho de tanteo, como dice aquí, es una limitación a la facultad de disposición, ¿verdad? Porque no existe una manifiesta posibilidad de vender, sino que se podrá vender siempre y cuando se les notifique a los copropietarios que tienen la facultad de ejercer su derecho de preferencia. Ese es el derecho de tanteo. Ahora veamos cómo concluye el derecho de propiedad, el derecho de copropiedad. Eso está regulado en el artículo 503, que yo les pido, por favor, que traigan a la vista. Y le pido a Estuardo Fernández, por favor, que me lea el artículo 503. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, con mucho gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias, le agradezco mucho. A la orden, artículo 503, cesa la propiedad. La copropiedad. Sí. ¿Es ese, verdad? Sí, cesa la copropiedad. Ok, cesa la copropiedad. La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en una sola copropietario. En un solo copropietario. Volvamos al esquema y expliquemos. Dice el 503, cesa la copropiedad por división de la cosa común. Hace un minuto yo les señalaba que a cada uno de los copropietarios les corresponde 1/3 del bien, pero que ese tercio es una manifestación ideal o matemática representada por un quebrado. Pero imaginémonos que ellos vienen y la parten el bien. No, yo no quiero mantenerme en copropiedad, ¿verdad? Como lo dice el código, ¿verdad? No hay obligación de mantenerse en copropiedad. Entonces, cada cual edifica un muro o una pared, ¿verdad? Aquí A levanta una pared, B otra pared y C también, ¿verdad? Entonces ahí se terminó la copropiedad por división de la cosa común, porque entonces ya no habrá una sola cosa, sino habrán 3, cada quien tendrá su terreno. Entonces ahí terminó la copropiedad. Ese es el primer supuesto de conclusión de la copropiedad. El segundo es por pérdida, destrucción o enajenación. Hace unos días les puse un ejemplo nefasto, pero es el que cabe traer a cuenta. Y así como les dije que en la zona 6 se abrió un agujero que se tragó varias casas, imaginémonos que aquí ocurre lo mismo, ¿verdad? Que hay una falla geológica o hay un sismo, se abre la tierra y el terreno desaparece. Entonces ahí también terminó la copropiedad, porque si no hay bien, pues no hay copropiedad, ¿verdad? Se lo tragó la tierra, se destruyó, ¿verdad? O bien por enajenación. ¿Qué es enajenar? Enajenar es transmitir a título oneroso o a título gratuito. A título oneroso es cuando yo transmito un bien, pero recibo algo a cambio, como en la compraventa. Doy un terreno, pero me dan el precio. O a título gratuito es como en la donación, donde yo lo transmito gratuitamente. Entonces, cuando yo enajeno el bien, es decir, lo transmito a título gratuito o a título oneroso, se lo transmito a otra persona que lo compra, ¿verdad? Dice, yo quiero construir, ¿qué? Un supermercado y voy a comprar este terreno, y habla con los 3 copropietarios y ellos se lo venden, ¿verdad? El precio se lo dividen ellos, ¿verdad? Pero ya hay solo un propietario. Ahí ya se terminó la propiedad, la copropiedad. Entonces se puede concluir por división física, por destrucción, pérdida o enajenación. Y el último supuesto es por consolidación. Consolidación. ¿En qué consiste la consolidación? Como dice el código, consiste en la reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Imagínense que el copropietario C le compra su parte a A y le compra su parte a B. Entonces él consolidó, unificó todas las cuotas y ya solo hay un copropietario.
ahí se terminó la copropiedad. Entonces la copropiedad concluye, en primer lugar, por la división del bien, cuando se parte físicamente, cada quien levanta su pared o levanta un muro, o bien porque se pierde o se destruye el bien, se abrió la tierra y se tragó los inmuebles que estaban en ese sector, por enajenación cuando lo venden a un solo propietario o se lo regalan a una persona, y finalmente por consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Ahí concluye o cesa la copropiedad. Y finalmente, para terminar, vamos a hablar de las clases de copropiedad. ¿Cuántas clases de copropiedad existen? Existen dos clases de copropiedad: la copropiedad voluntaria y la copropiedad forzosa. La copropiedad voluntaria es cuando las personas deciden mantener el bien indiviso por diversas razones, ¿verdad? Y lo pueden mantener indiviso por 3 años, como lo dice el artículo 493, que yo les pido que lean, por favor. Dice el artículo 493, pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención. En la otra clase yo les contaba una anécdota real, ¿verdad? Un papá falleció, ¿verdad? Falleció un señor y había ordenado su testamento, y en el testamento designó como herederos a sus 3 hijos y les transmitió por herencia una hermosa casa solariega, ¿verdad? De esas casas construidas en el siglo XIX y mantenida en el siglo XX con todas las características de esa época, ¿verdad? Muy hermosa la casa, con arcos y con un piletón de los que se utilizaban en esa época, un jardín, y ahí habían crecido los hermanos. Entonces, como eran los copropietarios, en primer término decidieron dividirlo, ¿verdad? Pero uno de ellos les dijo: miren, por razones sentimentales no la dividamos todavía, porque aquí crecimos, aquí vivimos con nuestros padres, mantengámosla indivisa por 3 años. Y suscribieron un pacto de indivisión. Ese es un ejemplo de una copropiedad voluntaria. Se mantiene la indivisión porque los propietarios se ponen de acuerdo y no dividen el bien. Por lo menos durante un lapso de 3 años hay que suscribir un pacto que se llama pacto de indivisión. El pacto, una vez concluye, puede prorrogarse por otros 3 años y así sucesivamente, ¿verdad? Regularmente no ocurre así, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de comunidad, de copropiedad voluntaria. Pero hay también una copropiedad forzosa, que es cuando las personas indefectiblemente tienen que mantenerse en copropiedad, ¿no? Porque no pueden dividir el bien sobre el que recae la copropiedad. Imperativamente lo tienen que mantener. Hay 2 figuras en donde la copropiedad se torna forzosa, que es la medianería y la propiedad horizontal. Hoy solo vamos a explicar, porque es algo breve y sencillo, lo relativo a la medianería. Y el próximo jueves vamos a hablar de la propiedad horizontal. Veamos qué es la medianería. La medianería está regulada a partir del artículo 505. Y yo les pido que leamos, por favor. Dice el artículo 505 lo siguiente: medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a 2 propiedades contiguas, y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume, primero, en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación; segundo, en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo;
y en las cercas, tercero, en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Fíjense que esta redacción corresponde a una época que ya se superó realmente, pues porque el código data de mediados del siglo anterior. Pues ahora ya las comunidades rurales son cada vez menos, ¿verdad? Hay más características de urbanización, y ahí les voy a poner un ejemplo. Ustedes han advertido que en las colonias nuevas las casas están pegadas, para utilizar un término coloquial, están contiguas, ¿verdad? Que no hay un punto de separación, sino la separa una pared. Y esa pared está soportada la mitad en el terreno de una casa y la mitad en el terreno de la otra. Es una pared que separa las dos propiedades y que es una manifestación de copropiedad, porque el 50% de la misma pertenece a una casa y el 50% pertenece a la otra. Al punto que si nosotros queremos poner un cuadro y tomamos nuestros clavos en nuestro martillo y empezamos a clavar, el vecino nos dice: mire, fíjese que usted me está lastimando del otro lado de la pared. Recuérdese que la pared es medianera y es de los dos. Esa es la medianería. La medianería es cuando hay paredes, fosos o cercas o vallados, dice el código, que sirven de límite y separación a dos propiedades contiguas. Y existe, dice, o se presume en los casos que se están señalando en el código, pero específica y concretamente existe en el ejemplo que yo les traje a cuenta y que les repito. Existe cuando, por ejemplo, eso es muy común y corriente, en las colonias nuevas, las casas están tan juntas que están separadas por una pared. Los constructores, para evitar un gasto, construyen una sola pared, aunque lo ideal sería construir dos, ¿verdad? Para que no hubiera el problema que les señalo. Pero se edifica una sola pared, que es una pared medianera que divide a las dos casas. Esa es la medianería, la que existe en vallados, setos, muros o paredes que sirven de límite a dos propiedades contiguas. Pero no siempre las paredes de esa naturaleza soportan la medianería, porque hay signos contrarios a la medianería, que son los enunciados en el artículo 506. Cuando se dan estos signos, aunque las paredes sean divisorias, se estima que la pared pertenece a uno solo de los propietarios. Veamos en qué casos. Veamos qué dice el artículo 506. El artículo 506 dice: hay signo contrario a la medianería. Primero, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Imagínense que hay una pared divisoria, ¿verdad? En el patio de dos propiedades, ¿verdad? Hay una pared que separa los dos patios, pero en esa pared hay una ventana y el balcón de la ventana da para una propiedad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no hay copropiedad, porque se estima que el propietario de la pared donde se edificó la ventana y puso un balcón, ese propietario es el dueño de la pared. Entonces, cuando hay signos contrarios a la medianería, como este, que se construyen ventanas del lado de donde está el balcón, ese lado es el de la persona que no es copropietaria, porque el balcón está dando a su propiedad. Él podría levantar una pared también y tapar la ventana, ¿verdad? Pero en tanto que no lo edifique, el otro, es prohibido andar edificando ventanas así, pero el ejemplo aquí está contenido en el artículo primero. Entonces, si hay una ventana, se supone que no hay copropiedad. Fíjense que la redacción de este artículo utiliza términos y vocablos que son propios de una época ya alejada de nuestros días. A mí siempre me llamó la atención el numeral quinto. Los otros pues más o menos se entienden. Un signo contrario a la medianería.
es el enunciado en el numeral quinto que dice: hay signo contrario a la medianería, numeral quinto, cuando la pared divisoria construida de mampostería presenta piedras llamadas pasaderas que de distancia en distancia salen de la superficie solo por un lado de la pared y no por el otro. Los vocablos son ya poco comunes, el léxico es un poco arcaico, ¿verdad? La mampostería. La mampostería se refiere a esas vigas que soportan el techo, ¿verdad? Entonces, esas vigas se sostienen en unas piedras que están ubicadas, como dice el código, de distancia en distancia, están separadas por cierta distancia, y las vigas se ponen sobre esas, sobre las pasaderas. Ahí se sostienen, y las piedras salen del otro lado. Entonces, donde está la mampostería, esos son los dueños de la pared, ¿verdad? Y las piedras que salen hacia el lugar en donde hay un vecino que no es propietario de la medianería. Entonces, repito lo que he dicho para ir concluyendo esta exposición. La copropiedad puede ser de dos clases, puede ser voluntaria y puede ser forzosa. Voluntaria cuando las partes deciden no partir del bien, como en el ejemplo que les puse de los hermanos, que por razones sentimentales no partieron la casa en donde pasaron su infancia. Allí es susceptible de celebrarse un pacto de indivisión que no puede pasar de 3 años, aunque sí se puede prorrogar. Y la copropiedad forzosa se da en dos situaciones: la medianería, de la que hablamos hace un minuto, y la propiedad horizontal, de la que hablaremos el día martes. La medianería existe cuando hay paredes que separan dos propiedades contiguas, limitándolas, ¿verdad? Entonces se presume que la mitad de esa pared está edificada sobre uno de los terrenos y la otra mitad sobre el otro terreno. Así es que la pared pertenecerá 50% a cada uno de los propietarios, y resultan esos problemas que yo les señalaba, como andar clavando en pared medianera para poner cuadros, ¿verdad? Entonces, a veces se presume que existe medianería, pero hay que revisar los signos contrarios a la medianería, que son los enunciados en el 506, y yo les hablé de dos casos en particular. El primero es el de las ventanas y el segundo de las pasaderas que soportan la mampostería. Bueno, allí estamos concluyendo, y como de costumbre vamos a hacer unas preguntas. Le pregunto inicialmente a Kevin Miguel. Kevin Miguel, ¿qué? Yo creo que no está Kevin Miguel. Bueno, entonces le pregunto a Wilber Melgar. Tampoco. Bueno, entonces le pregunto a quien quiera contestar. ¿Puedo participar? Sí. No, por favor, dama. ¿Cómo se llama usted? Soy Evelyn Tejeda. Ah, Evelyn, perdón. Gracias, Evelyn. Evelyn, le pregunto qué es la copropiedad. Bueno, según como le estoy entendiendo, licenciado, es como, primero está la primera definición que dio, ¿verdad? Que fue la persona que es propiedad, que tiene como propiedad un bien. Pero existe lo que es la copropiedad, que es cuando un bien le pertenece a varias personas. Ahí está. Esa es la respuesta. Y está pues, muy bien. Pero Evelyn, le voy a preguntar otra cosa. ¿Quiénes son los copropietarios y qué otro nombre reciben? Okay. Los copropietarios pues son aquellos los que son dueños de, como está en la gráfica, ¿verdad? Sería A, B y C. Sí. También reciben el nombre de elemento subjetivo y de propietarios de mano común. Y también con dueños, dijo también. Que se le decía. Qué buena respuesta. Muy bien, muy agradecido. Oye, está muy bien. Le estoy muy agradecido. Le pregunto a Marco Meraldi Tejeda.
Bueno, los varones son más reacios para contestar, ¿verdad? Y le pregunto a quien quiera contestar, por favor, que me haga el favor de intervenir. ¿Qué manda, Lick? Sí, licenciado. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón. Armando otra vez. Armando, perdóneme, Armando, así. Gracias, usted fue el primero en intervenir. Aquí le tengo su cheque, muchas gracias por eso. Armando, no, fíjese que es conveniente resaltar ese detalle, ¿verdad? Porque la intervención es algo importante y yo les estoy muy agradecido por ello. Mire la forma tan espontánea en la que usted participa. Armando, ¿qué características tiene el bien o una sola característica tan importante que tiene el bien sobre el que recae la copropiedad? Una característica es que no está dividido, que pertenece a todos. No está dividido físicamente, ¿verdad? Ajá, físicamente. Ajá, que pertenece ¿Y qué es la cuota parte o parte alícuota, Armando? Es la parte matemática, digamos, que pertenece pues a cada uno de ellos. En este caso de la gráfica representada por el quebrado dividido en 3, ¿no? Sí, exactamente. Es muy correcta su respuesta. Yo le estoy muy agradecido, Armando. Es usted muy fino. Gracias. Bueno, para concluir, creo que le vamos a preguntar ¿a quién le preguntamos? A Rodolfo Alexander Girón. Dígame, Lick. Sí, le agradezco su intervención, Rodolfo. Rodolfo, ¿cuántas clases de copropiedad existen? Existe la de voluntariado y la forzosa, Lick. Muy bien. ¿Y en qué consiste el pacto de indivisión? Ahí está en el artículo 493, creo. Es que no tengo a la mano ahorita el código. ¿Puedo intervenir yo, Lick? Por favor. ¿Quién es usted? Pacto de indivisión quiere decir que los copropietarios se ponen de acuerdo y manifiestan en no dividir la propiedad por una cantidad de años, ¿verdad, licenciados? Definidos. ¿Cuántos y años este son? Contrato se puede renovar. Exactamente. ¿Cuántos años son? 3 años. 3 años. Está muy bien la respuesta de Hay una prórroga de al pasar los 3 años. ¿Cómo? Y podría haber una prórroga al cumplirse los 3 años. Sí, exacto, puede haber prórroga. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No saben cómo les agradezco su intervención. Son ustedes muy finos. Bueno, concluimos ahí y aquí les estoy trasladando también su cuestionario de los últimos tópicos que hemos abordado. Con este ya llevamos 3 cuestionarios. El examen es el 12. Yo tengo la impresión de que todavía tendremos unas clases la semana venidera, pero la semana venidera determinaremos con exactitud los contenidos que evaluaremos, pero se los estoy adelantando para que lo vayan resolviendo. En la medida que lo resuelvan, estarán estudiando. Así es que fue un gran gusto estar con ustedes. Yo les agradezco su participación y los saludaré el día martes 21. Les quiero recordar que los exámenes de recuperación, de segunda recuperación, son para Derecho Constitucional el lunes 20 a partir de las 20 horas y para Derecho Civil 1 es el día martes 21 a las 20 horas. Así es que fue un gusto estar con ustedes y que descansen, que Dios los bendiga. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick.